Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar acerca de las operaciones de mecanizado. En un video anterior habíamos hablado de las características de las operaciones de torneado, taladrado y fresado, y hoy vamos a verlas de forma particular. En esta animación, pues vemos una pieza que está girando mientras una herramienta de corte removiendo. La forma que deja la herramienta nombre dentro del torneado. Veamos este otro video. Aquí tenemos una herramienta que está torneando. El material es acrílico. Vemos aquí que hubo un cambio de herramienta. Y bueno, pues empieza a cortar y pues vemos cómo mejora considerablemente la calidad de la superficie que se está mecanizando. Esta forma que está dejando más brillosa en gran medida se debe no solo a la herramienta, pero también a la velocidad con que está haciendo el movimiento. Estos movimientos, repito, reciben un nombre, que es lo que vamos a ir desarrollando en este video. Veamos primeramente las operaciones de torneado y bueno, pues vamos a empezar primeramente con la materia prima. Vamos a considerar para efectos de la explicación que tenemos una barra de sección circular y a esta le vamos a llamar materia prima y hay quienes le llaman también sumo. Y lo que vas a ver es una modificación de esta pieza y color azul estaría en la región donde la herramienta estaría cortando material y de ahí se va a derivar pues, el nombre de la operación. Y empezamos primeramente con el refrendado, que consiste en cortar esta cara circular de la pieza para dejarla lisa, plana. Y bueno, pues le llamamos refrentado. También está el cilindrado, que consiste en cambiar el diámetro original de la pieza, haciendo que la herramienta se mueva a lo largo de la misma. Hay quienes le llaman también desbaste. El ranurado también es una operación que busca cambiar el diámetro original de la pieza, pero haciendo que la herramienta se mueva de forma radial o transversal. Y mientras lo hace, bueno, pues va cortando para dejarnos algo similar a lo que se puede apreciar aquí en la imagen. Si la herramienta sigue avanzando hacia el eje de giro de la pieza, pues va a llegar un momento en que va a desaparecer el material y entonces se van a convertir en dos piezas. A esto se le conoce como tronzado o sesgado. Otra operación es el roscado, que consiste en producir precisamente una rosca en la superficie de la pieza, haciendo que la herramienta se mueva a lo largo de la misma, pero con un movimiento sincronizado con el giro de la pieza. También está el moleteado, que consiste en realizar estas muescas o estrías sobre la superficie con la finalidad de dar pues agarre. La conicidad consiste también en hacer un cambio en el diámetro original de la pieza, pero logrando que la superficie quede con una pendiente o con un cono. También está como una variación el achaflanado o chaflanado, que consiste en hacer una pequeña pendiente en un cambio de sección de la pieza y realmente es muy, muy pequeño. Por último, está el perfilado, que consiste en producir superficies con cierta curvatura y que salen fuera de lo que hemos explicado con anterioridad.
Todas estas operaciones de torneado son visibles y palpables, por eso es que se les conoce como exteriores, pero un gran número de ellas también pueden hacerse al interior de la pieza. Y para ello, bueno, pues nuestra materia prima vamos a cortarla por la mitad para poder ver qué es lo que está sucediendo al interior de la misma. La primera operación es el taladrado. Y te preguntarás, ¿por qué en un torno? Bueno, en un taladro es donde se haría este tipo de operación, pero las características son que la herramienta estará girando mientras la pieza permanece inmóvil. En el caso de hacer un taladrado, un torno, la pieza es la que estará girando mientras la herramienta permanece estática y se desplaza a lo largo de la pieza. Esta perforación o taladrado solo puede hacerse justo en el centro de giro de la pieza. También está el cilindrado interior. Una vez que se ha hecho la operación de taladrado, pues puede entrar otra herramienta para modificar el diámetro original del agujero, haciendo que la herramienta se mueva a lo largo de la pieza. Si se corta al interior de ese agujero, se le conoce como refrendado interior para dejar pues ese fondo plano. También está el ranurado interior, que consiste en cambiar el diámetro del agujero, haciendo que la herramienta se mueva de forma transversal o radial. También está el roscado interior, donde la herramienta pues produce estos filetes o el hilo de la rosca y se mueve a lo largo de la pieza mientras este movimiento está sincronizado con el giro de la pieza. También está la conicidad interior, que produce un cambio en el diámetro original del agujero, logrando una superficie con pendiente. El achaflanado interior o chaflanado interior, pues también es muy similar a la conicidad y aquí podemos verlo en dos lugares, al fondo del agujero y a la entrada del agujero. Si nosotros combinamos estas operaciones de torneado, podemos lograr formas muy complejas. Vamos a pasar ahora a las operaciones de taladrado. Y aquí, bueno, pues para efectos de la explicación vamos a utilizar esta forma de pieza, forma prismática, pero vamos a partirla a la mitad para poder ver al interior de la misma y saber qué forma estaría dejando las operaciones de taladrado. Y primeramente, bueno, pues tenemos el taladrado pasado, que consiste en hacer que una herramienta haga una perforación y atraviese la pieza. Una variación es el taladrado ciego, donde la herramienta no atraviesa la pieza. Ahora, para efectos de la explicación, voy a utilizar de aquí en adelante el taladrado pasado. Y bueno, pues tenemos lo que es el abocardado. Una vez que se ha hecho el taladrado pasado, podemos ensanchar el extremo del agujero para alojar aquí la cabeza de algún tornillo y quede al ras de la superficie. Esta es la operación de abocardado. También hay una variación que es el avellanado y consiste en ensanchar el extremo del agujero, pero que produzca una forma cónica, también para que pueda alojarse la cabeza de ciertos tornillos y queden al ras de la superficie. También está el escariado, donde mejoramos la calidad superficial del agujero. Para ello se utiliza una herramienta diferente, mejorando esta calidad y además logrando producir el diámetro correcto del agujero. El macho helado es para producir una rosca en el interior del agujero. Se le llama así por el nombre que recibe la herramienta de corte. Hoy en día hay muchas variaciones de estas herramientas, pero bueno, pues de forma tradicional podemos llamar a esta operación machuelado. También está el trepanado y consiste en producir una ranura circular alrededor del extremo de un agujero. Y aquí, bueno, pues se puede alojar
por ejemplo, un empaque, un O-ring, etcétera. Y al igual que en las operaciones de torneado, si combinamos estas operaciones de taladrado, podemos obtener maquinados o mecanizados relativamente complejos. Pasemos ahora a las operaciones de fresado y para ello, bueno, pues requerimos una fresadora para hacer estas operaciones y pues vamos a iniciar para efectos de la explicación considerando una pieza que también tiene forma prismática. Y bueno, pues el cambio de color va a reflejar el lugar donde la herramienta está cortando y de ahí se deriva el nombre de la operación. Empezamos con el planeado, donde la herramienta corta la cara superior de la pieza para dejarla plana y lisa. El fresado en escuadra consiste en cortar una parte de la pieza para dejar este escalón. El ángulo entre estas dos superficies pues estará en función de la forma que tenga la herramienta. Tradicionalmente sería de 90 grados. También está el fresado en rampa, donde la herramienta corta la superficie dejándola con alguna inclinación, ya sea que la herramienta se mueva en esta dirección o en esta otra. El ranurado consiste en que la herramienta corte el material y deje tres superficies nuevas. Puede ser que atraviese toda la pieza o que no sea así. El ranurado en T es una derivación. Primero se hace el ranurado y con una herramienta diferente se ensancha el fondo de esta ranura, logrando apreciarse una T invertida. Y solo las superficies que ven aquí en color azul es donde esta herramienta estaría cortando. Otra derivación es la cola de Milano. Aquí primero se tiene que hacer una operación de ranurado y luego con una herramienta diferente se hace este ensanchamiento, pero queda una forma de trapecio. También está el achaflanado o chaflanado, que consiste en producir esta pequeña pendiente en la pieza. Algunos pudieran llamarle también biselado. El contorneado pues consiste en hacer que la herramienta corte el flanco o el costado de la pieza. Puede ser alrededor de toda la pieza o solamente alguna parte. Este movimiento de corte puede ser recto o puede ser curvo. Si cortamos la superficie superior, pero esta queda con ciertas ondulaciones, se le conoce como fresado de superficie. El fresado de islas consiste en cortar la pieza, pero dejando alguna protuberancia. Al contrario, está el fresado de cavidades, donde la herramienta corta el material y puede dejar pues este contorno interior con diferente forma, pero la base es plana. También está el fresado de formas especiales. Este aplica únicamente para máquinas herramientas convencionales, donde el operador utiliza una fresadora horizontal y apila varias herramientas de disco y al momento de hacer el corte, bueno, pues cada herramienta según su forma dejará esa impresión en la pieza. Si se utilizan máquinas automatizadas, pues entonces a esto se le conocería como fresado de superficies. También es posible en la fresadora realizar estos mecanizados que son engranes. Para ello, la máquina debe de contar con algún aditamento. Por ejemplo, en las máquinas convencionales, pues se utiliza un cabezal divisor que consiste en regular el giro de la pieza para lograr el corte de cada uno de los dientes del engrane. Cuando se cortan, eh, pues este tipo de cavidades en un eje se le conoce como fresado de cuñeros y básicamente es para agregar a otra pieza un par torsional colocando aquí una cuña.
También es posible hacer la operación de grabado, donde, bueno, pues podemos hacer este mecanizado generando algún tipo de texto y pues producir o lo... No, no. También es posible hacer grabado de algún texto o alguna forma en particular y bueno, pues este es el resultado que podría obtenerse. Veamos ahora estos videos donde vamos a ver estas operaciones de forma conjunta. Y ahí tenemos el resultado final, donde se combinaron varias operaciones. Veamos el siguiente. Muy bien, pues esto sería todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.